Muy bien, buenas noches. En esta noche continuamos con nuestra serie, con nuestros temas que hemos estado viendo acerca de la persona de Jesús. Y con esta clase que hemos titulado Cristo, piedra angular o piedra de tropiezo. La primera sesión estuvimos hablando de la importancia de conocer a Jesús. Y el Señor nos motivaba, y la palabra nos motivaba a conocer de Cristo y el por qué conocerlo. Y decíamos que lo que yo conozco de Cristo depende de la forma como yo pienso, como yo actúo, como yo veo la vida. Y por eso es importante conocerle, profundizar en Él, porque Él es la piedra angular, Él es el fundamento de nuestra fe. La semana pasada hablábamos un poquito de Jesús como Dios y veíamos sus atributos que le hacían ser Dios, las declaraciones que él hizo en la palabra que mostraban que Él era Dios, algunos de sus milagros. Y pudimos salir de aquí entendiendo y esperanzados de que Dios nos amó tanto que se encarnó en la persona de Jesús por amor a nosotros. Y decíamos que ese hecho, ese evento de que Dios se hizo hombre debe darnos a nosotros esperanza y debe darnos a nosotros tranquilidad, porque Él sabe lo que estamos pasando, Él se identifica con nosotros y Él entiende nuestras situaciones. Y en el día de hoy queremos seguir profundizando en la persona de Jesús y conocer a Jesús ahora como hombre. La semana pasada le vimos como Dios. Ahora queremos verle como hombre. Y antes de empezar a hablar de este tema, yo quiero compartir con ustedes una cita de Wayne Grudem que nos ayuda a introducir lo que vamos a estar viendo en esta noche. Wayne Grudem, hablando de este tema de que Dios se encarnó en Jesús, dice lo siguiente: podemos resumir la enseñanza bíblica acerca de la persona de Jesús de la manera siguiente. Jesús es completamente hombre y completamente Dios, y lo será para siempre. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando vamos a hablar de la persona de Jesús, debemos entender que Jesús es completamente hombre, pero también es completamente Dios. Y vamos a ver cómo eso funciona un poco más adelante. Cuando vamos a la palabra, nos encontramos cómo ocurrió esto. Y vemos en Juan 1:14 que nos dice claramente: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando tomamos el libro de Juan, los primeros capítulos son muy claros cuando dicen: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante, en el verso 14, Él nos describe que este verbo, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este es un texto que nos explica claramente este concepto de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Es un texto que nos muestra a Dios y cómo Él se hizo carne para habitar en medio nuestro. Y es importante que conozcamos ahora un poquito de cómo funciona esto, de la unión de esa naturaleza divina y esa naturaleza humana de Jesús. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a tratar de explicarlo de la manera más fácil y sencilla posible. Este evento, esta unión, fue conocida como una unión hipostática. Así se le llamó, así los teólogos le han llamado, la unión hipostática. Y le han llamado así debido a que este concepto de hipostática viene del griego hipostasis, que literalmente quiere decir sustancia. Esta unión hipostática se ha llamado porque se entiende que dos sustancias diferentes se han unido en una sola persona, pero mantienen su misma naturaleza, sus mismas características y siguen siendo igualmente Dios e igualmente hombre. Y para que haya ocurrido esto, esta unión hipostásica, tuvo que pasar algo. Y lo que pasó fue que Cristo tuvo que vaciarse. Y a esto los griegos, los escritores de la palabra y aquellos estudiosos han llamado a esto que tuvo que pasar una quinosis. Y este término significa literalmente que ahí hubo un vaciamiento. Para que estas dos naturalezas se unieran, tuvo que haber un vaciamiento. Y cuando vamos a la palabra de Dios, cuando nos encontramos con la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos explica qué fue lo que pasó, cómo pasó esto. Y vamos a leerlo. Filipenses 2, del 5 al 7, dice lo siguiente. Él dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra despojó a sí mismo es esa palabra quinosis. Él se vació a sí mismo.
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y más adelante el texto dice que Él sirvió y tomó la cruz y sufrió muerte de cruz. Cristo, literalmente, Dios tuvo que vaciarse a sí mismo, despojarse a sí mismo, para poder encarnarse en la persona de Jesús. Y cuando pensamos en qué consistió ese despojarse, en qué consistió ese vaciamiento, Cristo, por amor a nosotros, la segunda persona de la Trinidad, decidió dejar su gloria y someterse voluntariamente al Padre. Y en eso consistió ese vaciamiento. Él dejó su gloria. Él estaba con el Padre desde el principio. Él disfrutaba de convivir con Dios, de la santidad de Dios, de la plenitud de Dios. Y Él decide voluntariamente despojarse de eso, vaciarse, someterse voluntariamente al Padre para venir en forma de hombre, en forma de siervo, por amor a ti y por amor a mí. J.I. Packer, hablando de este concepto, dice lo siguiente: aquí hay dos misterios por el precio de uno. La pluralidad de personas en la unidad de Dios, la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. Nada en ficción es tan fantástica como es la verdad de la encarnación. J.I. Packer dice, oye, en ficción, en la imaginación, nada puede ser tan fantástico como esto, que Dios se encarnó en un hombre y vivió entre los hombres aquí en la tierra. El concepto de la encarnación para la iglesia primitiva era un concepto de vital importancia. Y para ellos este concepto de que Dios se había encarnado en la persona de Jesús era tan importante que para muchos su fe, la mayor parte de su fe radicaba en esto. Y es por eso que a través de los años de la iglesia primitiva se hicieron muchos que fueron llamados concilios, con la intención de poner estas verdades claras debido a grandes herejías y grandes interpretaciones erróneas que se habían hecho con relación a la persona de Jesús. Y con relación a este tema de la encarnación de Jesús, en el año 451 se estipuló lo que fue el credo de Calcedonia, en lo cual se declaró y se habló claramente de que Cristo es Dios, pero es hombre. Y este credo trató en su mayoría de explicar, exponer y clarificar cómo Dios se podía mantener siendo Dios y siendo hombre en la persona de Jesús, sin mezclarse y sin distorsionar sus naturalezas. Este credo defendió la encarnación de Cristo y defendió el que Él podía ser 100% Dios y 100% hombre. En ese momento, algunos padres de la iglesia trataron de interpretar esto de la encarnación de maneras diferentes. Algunos interpretaron, incluyendo un tal Nestorio, interpretó esto como que cuando Dios se unió con la naturaleza de Jesús, ellos se mezclaron, de forma tal que ya no era una naturaleza ni otra, sino era una tercera cosa. Y este credo de Calcedonia, busca poner las cosas en su lugar. Cristo es Dios y Cristo es 100% hombre. Dos naturalezas unidas en una sola persona. Y es bueno ahora, para detallar un poquito más y seguir profundizando en esto, hacer algunas observaciones relacionadas a este concepto de estas dos naturalezas en la persona de Jesús, que cada uno de nosotros tiene que tener clara. Si tú quieres conocer a Cristo, si tú quieres honrarle como Él es, tú tienes que tener clara estas observaciones. La número uno, y ya la hemos repetido en varias ocasiones, es entender esto, que Jesús tiene dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre. La semana pasada vimos evidencias de más, vimos muchas evidencias de por qué Él era considerado Dios. Y un texto el cual hablamos y que nos llenaba de esperanza y nos motivaba a nosotros a tener esa misma esperanza, era algo que el apóstol Pablo le decía a Tito en Tito 2:13, cuando le decía, recuerda aguardar, y así estamos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.
El apóstol Pablo recuerda a Tito, oye, ¿a quién estamos esperando? Estamos esperando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Hablamos de eso, de que Cristo era Dios. Pero también cuando vemos la palabra y estudiamos la palabra, nos encontramos con un sinnúmero de eventos y manifestaciones que nos muestran a Cristo como hombre. Vemos claramente que Él nació como un bebé de una madre humana, de la Virgen María. Cuando vamos a Lucas 2:7 nos encontramos con ese evento. El libro de Mateo también nos habla en sus primeros capítulos del nacimiento de Jesús. Nos encontramos que Cristo también tuvo un desarrollo humano. Si tomamos Lucas 2:50 al 52, vemos que claramente Lucas dice que el niño, refiriéndose a Jesús, crecía en estatura y crecía en sabiduría. Vemos también que Él tuvo un cuerpo humano. Vemos que Él tuvo emociones y necesidades humanas o tristeza. En un momento determinado vemos que Él tuvo hambre, en Lucas 4:2. Tuvo sueño, en Lucas 8:23. Tuvo cansancio, en Juan 4:6. Y además de esto, la palabra nos dice en Hebreos 4:15 de que Él fue tentado como hombre, pero sin pecado. De forma tal que por lo que vimos la semana pasada, y por lo que podemos ver aquí, Cristo era Dios, pero Cristo también era hombre. Y sus atributos de hombre lo podemos ver aquí. Y en base a eso, que hablamos la semana pasada, de que Cristo es Dios, y este concepto de que también es hombre, surgió una pregunta. Y alguien decía, pero ¿cómo entendemos este concepto de la Trinidad, de que está Dios Padre, al cual Dios Hijo Jesús se somete? ¿Cómo entendemos este concepto? Y la doctrina de la Trinidad es una doctrina que yo compartí la semana pasada. Es una doctrina que muchas veces se hace difícil de entender, porque en la Escritura no encontramos un texto que nos diga, la Trinidad es esto, sino que nos encontramos con que Cristo se muestra como Dios, el Espíritu Santo se revela como Dios y Dios Padre se muestra como Dios. Y por eso entendemos que estas tres personas son uno en esencia, tres en persona. Un solo Dios, tres en persona. La doctrina de la Trinidad afirma que Dios es un ser y que es único Dios. Existe como tres personas distintas, como yo decía anteriormente. Todas ellas comparten exactamente la misma naturaleza, esencia divina. Por consiguiente, las tres son únicos en su ser. Y esto es importante que nosotros tengamos claro. Las tres personas de la Trinidad son Dios en sí misma. Y las tres comparten esa naturaleza divina de ser Dios. Entonces, lo primero que debemos ver acerca de esta unión de Dios y de Cristo, y esta naturaleza divina y humana, es que Cristo es hombre, pero también es Dios. La segunda observación que yo quisiera que pudiéramos ver en esta noche es que cada naturaleza es plena y completa. Él es completamente Dios y completamente hombre. Y esto es importante. Él no es parcialmente Dios y parcialmente hombre. Cuando Cristo estaba en sus labores como hombre, Él no era un 20% Dios y un 80% hombre. No. Él era 100% Dios y 100% hombre. Debemos entender que las dos naturalezas de Cristo se mantienen distintas y retienen sus propias particularidades. Uno no altera la otra propiedad esencial de la otra y tampoco se mezcla juntándose en un misterioso tercer tipo de naturaleza. Y esto fue algo que, como yo decía ahorita, el credo de Calcedonia trató de explicar, de que Cristo con estas dos naturalezas no se mezcló en un tercer tipo de naturaleza. No fue que Él tomó agua, por ejemplificarlo, que una naturaleza era la agua y la otra naturaleza era un limón y se mezclaron y formaron un jugo de limón. No. Si usted mezclaba esa dos naturalezas, Él quedó siendo 100% agua y 100% limón. Sus dos naturalezas se mantienen intactas, sin mezclarse ni confundirse. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Tercera observación,
Cristo al encarnarse voluntariamente aceptó limitaciones en el funcionamiento de sus atributos divinos. Pero esas limitaciones pudieron haber sido eliminadas si Él se lo hubiera propuesto. Y esto es importante. Cristo, de manera voluntaria, aceptó suprimir algunos de sus atributos divinos. Pero si Él hubiera querido, en cualquier momento Él podía utilizarlos como le placía. Y lo vemos en la historia de la palabra, lo vemos en los evangelios. Cristo en un determinado momento caminó sobre las aguas. En ese momento Él estaba mostrando parte de sus atributos de Dios, como Dios. En otros momentos, en medio de la tormenta, cuando estaban los discípulos en medio de la barca, que ellos estaban desesperados, que lo levantan, le dicen, maestro, ¿cómo aún duermes? Y Él los reprende y le dice, hombre de poca fe, Él detiene los vientos, demostrando que Él tenía control y poder sobre los vientos, sobre la tempestad, sobre la naturaleza. Incluso los mismos discípulos se maravillaron y se preguntaron, ¿y quién es este? Que aún los vientos y el mar obedecen. En un determinado momento, si lo vimos la semana pasada, Cristo cuando estaba en el templo, que iba a sanar el día sábado, estas personas empezaron a murmurar y Cristo, como era omnisciente y sabía lo que cada uno pensaba, les responde. Vimos también la semana pasada cuando en un momento Él se encuentra con la mujer adúltera y Él le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella le dice, ese no es mi marido. Y le dice, claro que no es tu marido, 5 maridos has tenido y ese con quien estás no es tu marido. Al final esa mujer, y lo vimos la semana pasada también, salió maravillada diciendo, ¿y quién es este? Y llamaba a los hombres y le decían, oye, quizás este es el Cristo. De forma tal que podemos ver en la vida de Jesús, en sus milagros, esos atributos de Dios, que en un momento determinado Él de manera voluntaria decidió suprimir, con tal de llevar a cabo el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Si vemos también el libro en los evangelios, cuando Él conversa con Pilato, y Pilato le dice, empieza a cuestionarlo, y Cristo decide no responderle, ¿qué le dice Pilato? Tú no me respondes a mí, yo que tengo autoridad para soltarte y no soltarte. Y Cristo le responde, tú no has recibido, tú la autoridad que tienes la has recibido del cielo. Si yo quisiera, pudiera llamar a mis ángeles ahora mismo, que me liberaran de esto. De forma tal que Cristo de manera voluntaria, aunque era Dios, decidió suprimir sus atributos divinos. Y por último, una observación que debemos hacer también a esto, de esta unión hipostática de las dos naturalezas de Jesús, y es el punto número 4, que la encarnación afectó a Cristo para siempre. Y eso es algo que debemos tener en cuenta y tener claro. La encarnación de Dios en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús, afectó a Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía un cuerpo anteriormente. Dios no tenía un cuerpo. Y ese cuerpo que Cristo tiene, en el cual Él se encarnó, Él lo va a tener eternamente. Él va a tener ese cuerpo glorificado eternamente. Anteriormente, Dios no se había revelado de manera carnal. Pero en la persona de Jesús, Él se reveló, tomó forma de hombre, y ese cuerpo, Cristo lo va a tener por toda la eternidad. J.J. Rousseau, quien fue un suizo que pintaba, que hacía poemas, hablando de este concepto de Cristo y su encarnación, dice lo siguiente: ¿puede la persona cuya historia relata los evangelios ser un hombre? ¡Qué dulzura, qué pureza en sus maneras! ¡Qué bondad tan estimulante hay en sus instrucciones! ¡Qué sublimidad en sus máximas! ¡Qué profunda sabiduría en sus discursos! ¡Qué lucidez mental! ¡Qué ingenuidad de justicia en sus réplicas! Sí, si la vida y la muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y la muerte de Jesucristo son las de Dios. Al final este hombre reconocía que Cristo, como hombre, era Dios. Y reconocía que este hecho, que este evento, que esta historia, estos relatos que podemos encontrar en la palabra, son algo maravilloso. El hecho de ver que Dios se encarnó y tomó forma de hombre por amor a ti y a mí, es algo maravilloso. Y algo que, como dijimos anteriormente,
algo que le iba a afectar eternamente, algo que le iba a marcar eternamente, y lo hizo por amor a ti y a mí. Y la realidad es que cuando tomamos la Biblia, vemos que la Biblia está llena de contrastes muchas veces, pero ninguno más sorprendente que Cristo, quien en su persona es al mismo tiempo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces yo lo que quisiera hacer ahora con ustedes es que podamos ver un poco de esos contrastes. Un poco de esos contrastes de la persona de Jesús. Lo primero es que vemos que como hombre, Él se cansó. Si vamos a Juan 4:6, dice, y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos como hombre, Él se cansaba. Y en un momento determinado, Él iba en el camino y decidió, oye, yo estoy cansado, y decidió sentarse. Pero como Dios, vemos que Él da descanso. Y vemos en Mateo 11:28, hablando Él, diciendo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Y es un gran contraste. Aquel que como hombre se cansó, es aquel que dice, oye, si usted está cansado, vengan, que yo le voy a hacer descansar. Vemos ese contraste también. En un momento Jesús, como hombre, tiene hambre. Su estómago le estaba hablando en ese momento. Vemos Mateo 4:2 que dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando Él fue al desierto a pasar sus 40 días de ayuno, Él tuvo hambre, porque era Dios. Pero ese que tuvo hambre, también se muestra en la palabra como el pan de vida. Y eso es un gran contraste. Cuando vemos Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, declara Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Cristo, tú como hombre tuviste hambre, pero tú eres aquel que provee ese pan de vida. El único pan que puede saciar nuestra vida eternamente. Como hombre tuvo sed. Y lo vemos en Juan 19:28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Cuando Él estaba en la cruz, a punto de morir, Él manifestó, tengo sed. Y cuando conocemos lo que dice el texto, dice que uno de los centuriones tomó una esponja, la mojó en vinagre y se la puso en los labios. Cristo como hombre tuvo sed. Pero como Dios, Él dice que Él es la fuente de agua viva. Y vemos como Juan 7:37 dice, en el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como hombre Él tuvo sed. Pero como Dios, Él ofrece ser ese río de agua viva, capaz de saciar el alma, capaz de saciar el corazón. Como hombre, Él estuvo en agonía. Como hombre, Él estuvo turbado. Como hombre, Él estuvo cargado. Vemos Lucas 22:4 que dice claramente, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo como hombre se afligió. Cristo como hombre sufrió. Cristo como hombre lloró. En un momento determinado, cuando Él se entera que Lázaro muere, dice el texto, y Jesús lloró. Cristo se afligió como hombre. Pero como Dios, Él tenía el poder de sanar a los afligidos. De aquellos que estaban en sufrimiento, les sanaba. Aquellos que estaban en dolor, les sanaba. Y vemos como claramente, y lo leímos anteriormente, en Mateo 11:28, Él dice, venid a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, y Él los hará descansar. Y es un gran contraste cuando vemos esto. Vemos sus dos naturalezas expuestas en su plenitud en los evangelios. Los vemos como hombre, agobiado, con sed, con hambre. Pero lo vemos como Dios, siendo el pan de vida, siendo la fuente de agua viva, sanando a los agobiados y a los que estaban turbados de corazón. Vemos también que como hombre Él creció
y lo vimos ahorita. Él fue creciendo en tamaño, en estatura, en sabiduría, como dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. Pero vemos que como hombre él crecía, pero como Dios, él era eterno. Como Dios, él era eterno. Vemos Juan 8:58, que claramente dice, Jesús le dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Y el apóstol Pablo viene en el libro de Colosenses 1:17, y hablando de la persona de Jesús, dice, y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Vemos este contraste aquí. Y como yo decía anteriormente, esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos muestra a Dios como hombre en su plenitud, y nos muestra a Cristo Jesús como Dios en su plenitud. Capaz de dar, pero también capaz de identificarse con nosotros. Cuando tú tienes hambre, tú puedes decir, yo sé que Cristo se identifica conmigo porque Él tuvo hambre en un momento determinado. Cuando tú estás agobiado, ansioso, tú puedes decir, yo sé que Cristo, mi abogado defensor, se puede identificar conmigo porque un momento Él estuvo turbado y agobiado. Porque Él es Dios. Y Él también es hombre. Él se puede identificar con nuestras dolencias. El pastor Miguel, hablando de este tema, de la encarnación de Jesús, dice lo siguiente. Jesús es el nombre de la segunda persona de la Trinidad. Después de su encarnación, el eterno Dios se hace carne a través de María. Por esta razón, María es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. En el capítulo anterior quedó claro, establecido, la eternidad de Jesús y un ser eterno. Por definición, Él no tiene madre. El pastor Miguel, y esto lo tomé yo de su libro, que habla conociendo a la persona de Jesús. Jesús, el hombre que confronta tu vida, y él decía claramente que cuando hablamos de Dios, de Jesús, y su encarnación, podemos ver que Jesús como hombre tuvo una madre. Y eso lo vemos, Jesús tuvo padres. Pero Dios no tuvo padres. ¿Y por qué esto? Porque Jesús es Dios, por lo cual también es eterno. Y como es eterno, Él no tiene comienzo ni tiene un final. Y luego de ver el contraste, yo trayendo esto aquí para que podamos ver esto, que muchas veces, este error que muchas veces cometemos. Y aquellos que venimos de un trasfondo católico, muchas veces cuando nos referimos a María como la madre de Dios. Pero vemos que María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús en su forma como hombre. ¿Por qué? Porque Jesús como Dios no puede tener padres. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es primero que todas las cosas. Y como primero que todas las cosas, no puede tener ni un comienzo ni un final. Entonces, luego de haber visto el contraste de Jesús, vemos como claramente aquí podemos ver que Jesús no tiene una madre. Y María lo sabía. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, el libro de Lucas, nos encontramos que cuando ella está con Elizabeth, su prima, y ella le muestra, le comparte aquel sentir que ella tuvo al que Juan saltara en el vientre por el Espíritu Santo, y ella le muestra la misericordia que Dios ha tenido con ella al elegirla. María misma reconoce y dice estas palabras. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María sabía, que Dios te había elegido y le había dado en su vientre a aquel que iba a ser su Salvador. Por lo cual ella misma sabía que ella no era la madre de Dios. Ella fue la madre del Jesús hombre, a quien ella ayudó a criar, a quien ella cuidó, pero a Dios eterno, ella no podía ser su madre. Entonces quizás muchos de los que están aquí, no sé si usted se lo ha preguntado, pero yo me lo he preguntado en muchas ocasiones, ¿cuál es la razón por la cual Dios tiene que encarnarse en la persona de Jesús? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué Dios tiene que decir, yo tengo que entrar al mundo en forma de hombre?
¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón por la que pasa esto? Y yo quisiera que viéramos algunas razones por las cuales esto tiene que ocurrir, por la cual Dios tiene que encarnarse en la persona de Jesús, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, a venir aquí y a habitar entre nosotros. La primera razón de la encarnación es revelar al Padre. Y eso lo vimos en una primera sesión que tuvimos, donde donde uno de los propósitos de que Cristo viniera a la tierra era que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Hablamos de que en el libro del Éxodo, Éxodo 30, en un momento determinado, Moisés le dice a Dios, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Y toma a Moisés, lo mete, lo coloca en una peña en medio de dos rocas. Y cuando él pase, él le dice a Moisés, yo voy a pasar por delante de ti. Cuando mi espalda pase, cuando mi parte trasera pase, tú la puedes mirar. Porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Y el texto nos dice que después de ahí, Moisés salió brillando. Salió con un resplandor en su rostro. Y él solamente vio la parte de atrás de la espalda del Señor. Entonces, una razón por la cual Dios tiene que encarnarse en la persona de Jesús es para poder revelarnos al Padre, que podamos conocerle más personalmente. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El apóstol Juan dice claramente, oye, nadie ha visto a Dios. Anteriormente nadie había podido ver a Dios. Pero el unigénito del Padre, Cristo Jesús, le ha dado a conocer. Cristo ha venido para que nosotros podamos conocer al Padre. Para que podamos tener una relación íntima con Él. Para que podamos acercarnos a Él. La segunda razón por la que Cristo se encarnó es para pagar la deuda por el pecado. Y esta es una de las razones más hermosas de la encarnación. Que Dios dijo, yo me voy a encarnar, yo me voy a hacer hombre para pagar como sacrificio el pecado que ninguno de ellos pueden pagar. Y lo hermoso de esto es que nosotros tomamos prestado y Dios se paga a sí mismo. Nosotros le ofendemos y Él ofrece el sacrificio para Él mismo perdonarse. Y esto es algo hermoso, es algo maravilloso. Y es algo que nos debe llevar a nosotros a alabar a Dios y a alabar a Cristo eternamente. Que Dios decidió encarnarse para pagar mi deuda, para pagar el precio de mi pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él lo creó con el propósito de que ellos pudieran degustar de Él eternamente. Él los creó para que tuvieran comunión con Él. Y el hombre pecó y transgredió la ley de Dios. Y por ese pecado que cometió Adán, toda la raza humana es condenada y tiene el sello de pecador. Y muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué esto no es justo? ¿Por qué el pecado de Adán debe imputárseme a mí? Pero la razón es que Adán fue nuestro mejor representante y nuestro mejor representante falló. Como nuestro mejor representante falló, imagínate tú y yo. Si Félix Sánchez, el Félix Sánchez dominicano de nosotros, en una carrera de valla llegó último, imagínate yo con este cuerpo gordo que tengo. ¿Qué voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Y la realidad, hermano, es que ninguno de nosotros nos condenamos por el pecado de Adán. Nosotros nos condenamos por nuestro pecado. El pecado de Adán nos hace pecadores y nos inclina hacia el pecado. Pero cuando nosotros vayamos delante de Dios, los inconversos vayan delante de Dios, Dios no le va a decir, por el pecado de Adán tú estás condenado. Por tu pecado tú estás condenado. Y la verdad es esa, que nosotros le dimos la espalda a Dios. Adán le dio la espalda a Dios, nosotros le damos la espalda a Dios. Y Dios dice, esta gente, mi creación, me ha dado la espalda. Ellos ninguno
pueden pagar. ¿Por qué? Porque si Samuel va a pagar, al momento de pagar, él va a pagar por lo de él, por su pecado. Él no puede pagar por el mío, porque él es culpable. Entonces él dice, como no hay nadie justo que pueda pagar por el pecado de otros, yo tengo que venir yo y encarnarme para pagar por sus pecados. Y eso es lo bello del Evangelio. Y ese es el Evangelio. Que nosotros, siendo enemigos de Dios, Dios se encarnó en la persona de Jesús, se clavó en una cruz, resucitó al tercer día, y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, nos dice, por ese sacrificio, tú eres mío. Y no solamente que Él pagó nuestra deuda, sino que además de pagar nuestra deuda, nos ha hecho coheredero con Cristo. Y eso es importante. No es simplemente que Él pagó la deuda que yo tenía en el banco, sino que Él dijo, mira, yo la pago, pero además de eso, ponle a este el estatus de accionista. Este es mi hijo. Y por esa razón Cristo se encarnó. Colosenses 2, del 13 al 14, dice claramente, y cuando estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso, y lo quitó de en medio, clavándolo en una cruz. Y eso fue lo que hizo Cristo. El documento que decía, Joan es un pecador, Él lo tomó, le puso un sello de cancelado, cogió la tinta, la sangre de Jesús, le puso un sello cancelado, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. De forma tal que yo puedo vivir mi vida ahora, no como un pecador condenado, sino como un pecador justificado. Y eso somos tú y yo hoy día. Pecadores justificados por la sangre de Cristo. A quienes andábamos de espalda a Él en nuestros delitos y pecados. Y Él decidió tomar ese documento, esa deuda, clavarla en una cruz, para que hoy seamos llamados sus hijos. Esa es la segunda razón por la que Cristo tiene que encarnar. Dios tiene que encarnarse en la persona de Jesús. La tercera razón es para convertirse en nuestro sumo sacerdote, habiendo experimentado nuestras debilidades. Sabemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era aquel que representaba al pueblo delante de Dios. El profeta es aquel que representaba a Dios delante del pueblo. Y Cristo se ha encarnado ¿para qué? Para Él, como nuestro sacerdote, conocer nuestras debilidades. La ansiedad de Sagrario con relación a su nuevo proyecto. La ansiedad de Samuel con relación a su futuro y su nuevo matrimonio. La ansiedad de mi esposa con el tema del embarazo. Nuestras ansiedades, Él la conoció. Y Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Él tenía que encarnarse, ser hombre, semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él se encarnó para ser misericordioso, para ser un fiel sumo sacerdote, que pudiera hacer la propiciación, hacer ese sacrificio que debía hacerse por los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento se hacía y se sacrificaba una vez al año un macho cabrío perfecto, que lo que hacía era que pasaba por alto el pecado del pueblo por ese año. Pero Cristo dice, yo me voy a encarnar, yo me voy a despojar de mi gloria, yo me voy a someter al Padre, voy a venir al mundo a vivir esta vida perfecta para que mis hermanos puedan tener un sumo sacerdote que pueda ofrecer un sacrificio por ellos. Pero no solamente eso, yo voy a hacer ese sacrificio. Yo no voy a ofrecer solamente un sacrificio, sino que yo voy a hacer un sacrificio. Yo voy a hacer ese sacrificio por amor a ellos. Entonces es la tercera razón por la cual Cristo tuvo que encarnarse. La cuarta razón
para destruir las obras de Satanás. Nosotros vamos al libro del Génesis, nos encontramos en el capítulo 3, que cuando Dios está maldiciendo a la serpiente, le dice, tú hoy vendrá uno al cual te va a herir en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañal. Y ese es Cristo. Y a ese texto se llama el neoevangelio, porque ese es el comienzo, esa es la primera promesa para nosotros, de que va a llegar un día en que va a venir alguien, aquel que va a tener enemistad con la serpiente. La serpiente lo va a herir, y la serpiente, el Satanás, hirió a Cristo. Lo llevó a que tuviera que ir a la cruz. Pero ¿qué iba a pasar? Que Cristo en la cruz iba a destruir sus obras, lo iba a herir en la cabeza. Le iba a dar un mazazo en la cabeza, de forma tal que jamás pudiera afectarnos. Y vemos al apóstol Juan, en la primera carta que él escribe, dice lo siguiente, primera de Juan 3:8, estos no son los evangelios, su primera carta dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Juan dice esto, oigan, el que practica el pecado es del diablo. Pero el propósito por el cual el Hijo de Dios se manifestó, ¿cuál fue? Destruir las obras del diablo. Ese fue otro propósito por el cual Cristo tuvo que encarnarse, para destruir las obras de Satanás. El apóstol Pablo también en una de sus cartas dice que en la cruz Cristo venció a todas las potestades y principados del mal y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La encarnación permite que Satanás sea vencido. Dios se encarna en Jesús para vencer las obras de Satanás. Y finalmente, Cristo, Dios se encarna en la persona de Jesús para dejarnos ejemplo de la vida que le agrada. Y por eso es importante conocer a Jesús. Por eso es importante profundizar en Él. Por eso es importante conocerlo en todos los aspectos como Él es revelado. Como Dios, como hombre, como Salvador, como siervo. Conocer sus enseñanzas, conocer cómo Él vivió. Conocer cómo Él era manso y humilde. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Dios quiere que tú y que yo sigamos. Es el ejemplo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Como Cristo vivió, así debemos vivir tú y yo. Como Cristo caminó, así debemos caminar tú y yo. Y el apóstol Pedro en su primera carta lo dice de esta manera. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo vino y vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, para pagar por nosotros, pero también para dejarnos ejemplo de cómo Él quiere que nosotros vivamos, para dejarnos ejemplo de cuál es el estándar. El estándar de este grupo no es Joan. El estándar de esta iglesia no es el pastor Miguel, no es el cuerpo de pastores de la iglesia. El estándar de cada uno de nosotros es Cristo. Y a Él es que nosotros debemos imitar. Es su ejemplo el cual nosotros debemos seguir. Es como Él que nosotros debemos querer ser. Y esa es una razón por la cual Cristo viene y se encarna. Ahora, y quizá para cerrar esta noche, en mi vida, en tu vida particular, ¿cómo debe afectar el hecho de que Dios se haya encarnado en la persona de Jesús? En tu vida particular, en tu corazón, cuando tú salgas de aquí en esta noche, vamos a salir conociendo muchas cosas de Cristo como Dios y como hombre. Hablamos de sus dos naturalezas, de que Él seguía siendo 100% Dios, 100% hombre, de esos contrastes que habían, de las razones por las cuales Él tiene que encarnarse. Pero en tu vida personal, tu vida particular, ¿cómo esto te afecta a ti de manera particular? Yo decía ahorita, y hablaba por mi caso particular, de que el yo saber que mi Dios, que mi Salvador,
que aquel que gobierna y controla toda su creación, en un momento determinado, sufrió todas las tentaciones, todas las situaciones de dolor que yo puedo sentir, me da a mí una paz y me da esperanza. De yo saber de que Él puede identificarse conmigo. De cuando yo estoy en dolor, Él no me mire y me dice, pero mira a este, ¿por qué está sufriendo? Y eso no es nada. ¿Y tú te vas a poner así por eso? No, Él puede decir, yo entiendo eso, porque yo estuve ahí. Yo sufrí agonía, yo sufrí hambre, yo estuve cansado, yo puedo identificarme contigo. Ese hecho a mí me da esperanza. Y el hecho de yo saber que Dios se encarnó en la persona de Jesús para pagar el pecado que yo no podía pagar, y Él estuvo dispuesto a sufrir y afectarse eternamente con un cuerpo, me da a mí también un sentido de que, wow, Dios sí me ama. Aquel Dios que existía de la eternidad, cuando nada existía, aquel Dios que sostiene y orquesta todo lo que existe, por amor a mí, decidió afectarse eternamente con un cuerpo carnal. Y no solamente eso, decidió venir al mundo. Decidió estar 9 meses en el vientre de una mujer. Siendo Dios, decidió salir y nacer, el proceso del nacimiento, pasar por ahí. Decidió crecer, decidió sufrir, decidió ser apedreado, decidió ser maltratado, decidió ser crucificado por amor a mí. Ese hecho debe marcar mi vida, debe marcar mis pensamientos, debe marcar la forma como yo vivo. Más que mi entendimiento teológico de la encarnación, debe cambiar la forma como yo pienso y la forma como yo vivo. Y es importante que conozcamos estas cosas, del credo de Calcedonia, de las dos naturalezas de Jesús. Pero este evento, este hecho, si no me marca de manera personal, si yo no lo abrazo de manera personal, si yo no me identifico con esto de manera personal, al final se me va a olvidar y va a ser simplemente un concepto histórico, un concepto teológico. Pero eso no es lo que queremos. Queremos que al terminar esta sesión, todos los aspectos, todos los atributos, todas las características de la persona de Jesús puedan marcar nuestra vida, marcar nuestro corazón, de forma tal que podamos caminar como Él quiere, vivir como Él quiere y honrarle como Él quiere. Y ese es el propósito, que conociéndolo más podamos darle gloria y honor por quien Él es.